Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora y el lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, @ el profesor Canino en Muy Instagram, buenas y noches. conmigo, su más humilde servidor, @ron.dogtrainer también en Instagram. Tenemos un nuevo episodio por hoy. Hemos hecho un pequeño break porque yo me había tomado vacaciones. Me fui a Buenos Aires un par de semanas y a ayudar además a unos amigos por allá que le había hecho educación canina online y estaba ayudándolos un poquitito con su perro también. Buenísimo. Saludos a Dayana y a su esposo Gilgen y su perro maravilloso Rocco, que era un labrador negro fantástico, más Me simpático que el pareció ver carajo. unas historias también cuando las Sí, publicaste. Y hermoso. simpatiquísimo el perro, maravilloso. Pero bueno, tenemos hoy un episodio con un invitado hiper interesante. Yo lo vengo siguiendo hace rato, que ya Gustavo le da la bienvenida. Ustedes los que, bueno, más o menos sigan en esta industria seguramente lo van a haber visto por ahí. Muy interesante, creo que este episodio va a estar bien bueno, así que bueno, Gustavo, te doy el pase para que nos cuentes quién nos va a acompañar. Muy bien, hoy nos acompaña el queridísimo Eugenio Genao. Ahorita me comentas, Eugenio, si el apellido está bien pronunciado. Él lo pueden ubicar en Instagram como Ingenio Animal. Él es educador animal y es creador del sistema Refel, sobre el cual tengo como muchísimas preguntas. Sé que no todas me las va a poder responder, pero es un educador canino que seguramente trae como cosas interesantísimas que vamos a estar conversando el día de hoy. Así que, Eugenio, bienvenido. Bienvenido, Eugenio. Muchísimas gracias. Bueno, y con efectos especiales siempre para todos los invitados que llegan. Perfecto, no estoy acostumbrado a tanto. Muchísimas gracias, hombre, Román y Gustavo. Un honor para mí, un placer estar acá, muy contento poder conversar de estos temas con personas que sé que son estudiosas, disciplinadas. Entonces, gracias, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a No, ti. muchísimas gracias a ti, Eugenio, por el espacio. Te venimos siguiendo desde hace, yo creo, un tiempo ya largo, Román, ¿cierto? Que venimos como Sí, viendo tus publicaciones y conversándolas entre nosotros con muchísima curiosidad. Y bueno, qué bueno que nos puedes sí, acompañar el día de hoy, Eugenio. sí, fantástico. Gracias por acompañarnos y por hacer el espacio para estar acá. Sí, para empezar, siempre, porque es algo que casi siempre nos preguntan cuando somos educadores caninos y que a la gente le interesa mucho conocer, es acerca de nuestra trayectoria. ¿Cómo llegas a ser educador canino, educador animal y cómo llegas desde tus inicios? ¿Cómo ha sido tu trayecto hasta el día de hoy? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Eugenio? Bueno, yo les diría que el mundo de la educación canina es una enfermedad. Entonces, unos nos volvemos adictos y otros nacemos con ella. Yo nací desahuciado, desde muy niño pues me encantaban los animales y siempre fui curioso por el asunto. Entonces, como que cada paso que fui dando en la vida me fue llevando cada vez más, acercándome al mundo. Como lo dice Steve Jobs, conecté los puntos hacia atrás en algún momento. Estudié psicología, eh, totalmente complementario y coherente con el tema. Claro. Luego entré al mundo de la educación, como psicólogo entré a un colegio, me encantó la pedagogía, tal vez más que la psicología, hice una maestría en educación y terminé volviéndome el rector del colegio. Yo no sé Oh, si de manera infortunada para ese colegio terminé como rector, pero yo ya venía con el tema de los animales mucho tiempo atrás, ¿cierto? Como en paralelo a esto. Yo llevo más o menos casi unos 30 años leyendo libros. Mi primer libro fue uno de Rosa Taragano de Azar, sobre el adiestramiento del pastor alemán. Entonces qué ahí me fui interesante. metiendo en el cuento. Pero muy curioso, comencé a mirar cómo estos temas de pedagogía y de psicología se complementaban en el asunto y empecé a hacer como paralelos. En el colegio con los niños había cosas con los animales que me aplicaban y viceversa. Y ahí fui construyendo cosas, teniendo ideas, porque lo que tenía claro era que la forma tradicional en la que uno se adhiere a un adiestrador o a un seminario o a un curso, yo veía que no se avanzaba mucho. Entonces, a veces me decían, esto se hace así. Y yo preguntaba, ¿por qué? Y no tenía nadie como clara la fórmula, como porque sí. Entonces yo me iba y probaba lo contrario. Por darles un ejemplo, los cachorros deben siempre ganar. Yo iba y los hacía perder y obtenía los mismos resultados. Yo decía, entonces hay un mito. No necesariamente
lo mío es lo correcto, pero lo que sí es claro es que no hay una sola manera. O sea, por dos caminos distintos. Y ahí empecé a construir como un camino, un recorrido, pero ha sido largo, pero porque otra cosa es que yo no he sido competidor de deportes caninos, ni he estado en especialidades directamente como en búsqueda y localización o perros de protección. Entonces no tenía esa presión de tengo que ganar o tengo que cumplir con un resultado. Entonces yo podía darme como el gusto de probar cosas, de experimentar con el aprendizaje, y trabajé con ratas, peces, caballos. Y ahí va, todavía estoy en ese proceso, todavía estoy en esa locura. Qué interesante, ahí ya empezamos como con un mega clic, creo yo, Gustavo, como que en esto de que no hay no hay un solo camino para llegar al resultado o al objetivo, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros siempre conversamos, que yo creo que muchas veces nos encontramos en el camino que hay como últimamente mucho dogma en esta industria, entonces como que nosotros nos hemos dado cuenta que todo lo contrario, que hay 20.000 maneras diferentes de hacer las cosas y llegar a resultados interesantes, decentes o excelentes o muy malos, pero lo que sí sabemos es que efectivamente hay 20 millones de maneras diferentes de hacer las cosas y Mira, estamos súper de acuerdo con eso. Mira, yo con respecto a lo que dices, tengo una idea clara, y es que no existe una única realidad. La realidad se construye. Entonces, por ejemplo, el amor. Seguramente Gustavo tiene una idea del amor muy distinta a la tuya, a la mía, y construimos distintas realidades en torno al amor, porque no existe el amor, existe la idea de amor que cada uno tiene. Claro. Entonces, cuando a mí alguien me dice, un perro no se puede premiar con refuerzo social, solo con comida y solo aprende a palo, eso es verdad. Esa es la realidad de él. Ese es el perro que él tiene, el que él ha construido, y el perro le va a dar eso que él tiene en la cabeza. Pero si otra persona me dice, un perro aprende con castigo negativo, o sea, castigo social y con refuerzo social, y es proactivo y aprende y tiene emociones, también es verdad. Y es el perro que esa otra persona también tiene. Cada uno en la idea que tiene de perro construye ese perro, y cuando uno va a ver, hay unos perros que realmente solo aprenden así, que son reactivos, y hay otros que son proactivos, propositivos. Son dos realidades diferentes. Pero entonces no se trata de cuál es el perro, cuál es la razón. No, es el que tienes en la cabeza y es el perro que construyes. Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo en ese proceso, Eugenio, de ser director de escuela llegaste como te leíste un libro, ok, y cómo terminaste en esto? Porque al final como en algún momento tomaste la decisión y dijiste, no, ya está bueno, voy a dejar esto de ser el director Skinner y me voy a dedicar a ser el super educador canino. ¿Cómo fue ese proceso y ese paso? Porque además fue como con varias etapas bien particulares, ser psicólogo, pasaste a ser director de colegio o de escuela y después a educador canino, como tres cosas completamente diferentes. Bien interesante ese trayecto. Sí, mira, yo vivía en la ciudad, cumplía un horario de oficina de 8 horas, era un directivo, el rector de un colegio, una cosa completamente distinta. Y el colegio estaba en su mejor momento porque cuando yo llegué a la maestría en educación y presenté mi proyecto en torno a los animales, me dijeron, esto no es una facultad de veterinaria, es una facultad de educación. Y 2 años después, ese trabajo de grado obtuvo un grado honorífico, ¿cierto? Que no lo digo acá por presumir, sino por darle un fondo al asunto. Y luego ese asunto lo materializamos en el colegio en un modelo pedagógico que partía de ahí. Y cuando yo dejé el colegio se ganó 2 premios que entrega la alcaldía de Medellín, pues donde yo digo que es como el máximo reconocimiento a la educación, a mejor directivo y mejor investigación que había salido de todo este tema de los animales y se aplicaba en el colegio. Entonces estaba, digamos, en un muy buen momento, pero aún así dije, ya, me voy a lo mío, me voy a ver una finca con animales, dejo una vida completamente distinta y me convertí en un campesino posmoderno, que es lo que ahora yo soy acá, y vivo en el campo con mis caballos, pero todo eso me fue dando como unas comprensiones de una forma de pronto distinta de entender el asunto. Me lo dio la práctica y luego, como te digo, conecté hacia atrás. Yo nunca pensé,
voy a escribir un sistema o quiero tener un sistema o qué bueno tener una forma de entender. No, la combinación entre la lectura, la experiencia con niños y con otros seres vivos me iba mostrando un camino. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando me preguntas de Skinner, uno veía que el reforzador primario era solamente la comida, el agua, el aire y el sexo para la supervivencia de la especie. Claro. Pero eso en la práctica se me quedaba corto. Se me quedaba corto y yo encontraba que el refuerzo, que lo social y el juego son primarios, son necesarios para la especie y tengo pues una cantidad de argumentos para defenderlo y para decirlo. Entonces me fui alejando un poco de lo que le encontraba en los libros y de lo que encontraba también a veces en las prácticas. De cuando un adiestrador me decía, mira, el perro hay que llevarlo así, asá, asá, pero cuando preguntaba por qué, nadie lo tenía claro. Y al final, cuando uno empezaba a escudriñar en los por qué, no había respuesta, porque así me lo enseñaron, porque así se ha hecho toda la vida, porque así lo hace el campeón del mundo. Entonces, es un poco, yo cuento la historia me disculpan si me pongo hablantinoso, si me quieren silenciar en cualquier momento lo pueden hacer, seguimos siendo amigos. Venga nomás, hable. Pero claro que esto está buenísimo. como siempre yo pongo este ejemplo de la fórmula del pato a la naranja, y es que la amiga le pregunta a su amiga que le enseñe la fórmula del pato a la naranja y le dice, no, muy sencillo, le cortas las puntas de las alas, lo bañas en naranja, lo metes al horno en 350 grados, media hora y está. ¿Y por qué hay que cortar las puntas de las alas? No lo sé, así es la fórmula. Preguntémosle a mi mamá, y la mamá tampoco sabe. Dice, no, no sé, es la fórmula. Preguntémosle a la abuela. Abuela, ¿por qué en la fórmula hay que cortarle las puntas de las alas? Y le dice, es que en mi época los hornos eran muy pequeños y el pato no cabía completo. Había que cortar las puntas de las alas para poder cerrar. Y se quedaron repitiendo esa fórmula al final sin entender por qué y ya no era necesario. Entonces, eso nos pasa en todo y en el adiestramiento no es la excepción. Entonces, yo empecé como a intentar explicar cada cosa que hacía, por qué se hacía así, no de otra manera, o por qué se podía hacer. Y al intentar ir poniendo todo eso en palabras, fui ganando como unas claridades en mis prácticas. Yo no digo que tengo la claridad, no. Las claridades para mis prácticas que me funcionaban muy bien. Ese fue como el proceso un poco. Hay una importancia en leer, hay que conocer la literatura, la teoría, pero hay que mirarla con lupa también. Y hay que ir a la práctica y hay que untarse de perro y obligatoriamente hay que untarse de perro, no se aprende de perros en los libros, pero también hay que unificar un lenguaje y tener un lenguaje técnico que ya es el de la ciencia, porque cada adiestrador tiene sus propias palabras para definir sus cosas, porque no han leído que ya hace 100 años le pusieron nombre a eso que ellos ya renombraron. Pues por dar algunos ejemplos de que a veces quedamos como en unos extremos, o de la práctica o de la teoría. Súper, sí, y eso está buenísimo. Está súper bueno, porque además, ahí también como que, yo creo que es muy factible que en algún momento de repente haya medio caído en esto, pero ahorita toda la educación o buena parte de la educación es online y obviamente la industria canina está por supuesto, en esta ola en donde se hacen un montón de certificaciones, estudios, cursos, etcétera, online y tal vez salen muchísimas personas con algún tipo de certificación, pero que tal vez no han tenido la oportunidad de forjarse en la práctica con alguien que lo guíe de alguna manera, sino que tienen que tal vez como darse un poco de golpes ellos solos, sin ningún tipo de guiatura de alguien con mayor experiencia, y les cuesta tal vez más tiempo llegar a resultados o a comprensión de cosas o entender como los conceptos en la práctica, etcétera, etcétera. Y es lo que tú dices, eso de untarse de perro es absolutamente vital, porque la experiencia, como le dicen en inglés, como de hands-on, así como en el perro, o sea, como con las manos en la masa, es absolutamente fundamental, no solo para tú poder probar lo que lees o lo que aprendes, sino para también ir afinando como el ojo en el lenguaje corporal del perro, ir entendiendo el timing de cuándo ejecutar algún tipo de acción para reforzar o para inhibir lo que sea. Entonces como que no hay otra manera de hacerlo sino montando las manos en la masa sobre el perro. Para mí hay 5 asuntos, clave en la práctica, en el trabajo con los seres vivos, ¿cierto?
que incluyo a los niños también, que son la fluidez, que es distinto a la velocidad. Hay que ser fluido en el asunto, tiene que fluir. Y eso se aprende ahí en la práctica untándose de perro. El criterio, tener un criterio, que eso es un asunto inenseñable y propio de cada uno, de con qué criterio aumento o bajo, o cuando subo o bajo el criterio. La postura corporal, que normalmente es inconsciente y termina dando unos mensajes inadecuados. Los reforzamientos no intencionados y la lectura del perro. Esas 5 cosas para mí son claves en la práctica. Súper interesante, sí. Y se tienen que vivir así. Lo que pasa es que también hay unas personas muy críticas de la formación online actualmente, pero yo tampoco estoy de acuerdo porque yo no creo, el problema no es la educación online. La educación online es totalmente exitosa. El problema está en el enfoque que se le dé, porque nosotros el colegio lo dirigimos desde la virtualidad. Teníamos 1000 niños y se manejan desde la virtualidad y fue mucho mejor porque hubo más compromiso de los papás por muchas cosas. El problema es la forma en que se haga. Yo puedo acá conectarme con alguien en Venezuela, cada uno con su perro, mostrar la parte práctica, hacer el trabajo a través de este monitor, porque esto es la tecnología a favor. No es entregarle un video y dejarlo solo, no, es aquí conectarnos en vivo, ver lo que está haciendo, mostrarle yo, hacerle una devolución y no tenemos que estar presencialmente. Eso también ya es un mito. Ese es un asunto de la naturaleza humana, de no aceptar los cambios, de que nos cuesta. Cuando las personas escribían en papiro, imagino que fue una cosa horrible pasar al papel, creo que hubo unos que nunca lo lograron, y luego pasar del papel a la tablet, he sido testigo de lo que le ha costado a tantos, pero el asunto es nuestro, pero realmente tiene unas ventajas más grandes es trabajar desde la tablet que desde el papel. No es que alguien tenga la idea romántica de que no hay como el libro, pasar las hojas del libro, sentir el olor, está muy bien, pero no es que de la tablet no se pueda hacer lo mismo. Claro, no, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y como que eso igual es parte del adaptarse a los cambios, ¿no? Como que eso de no quedarse como en la figura del dinosaurio, ¿no? Y eso es fundamental, yo creo que eso está súper bien. Por eso que tiene que ser como un balance entre ambas cosas, entre poder absorber la mayor cantidad de información, conocimiento que tú puedas, desde el formato que sea, y después ir a darle, ¿no? Como que empíricamente, claro, a practicar. Exacto. Pero ahora me queda otra duda en ese caso, ese trayecto tuyo que empezaste, te fuiste a convertirte en ese campesino posmoderno en la finca. ¿Cómo al final fue puro ensayo y error? ¿Fue como un trabajo súper autodidacta? ¿Tomaste un curso, viste con estos adiestradores de repente como que te fuiste a adiestrar con tu perro por alguna razón y te diste cuenta que no funcionaba la cosa y decidiste hacer las cosas como a tu manera? ¿Cómo fue ese cuento también, ese espacio de tiempo ahí? Bueno, yo comencé desde muy niño con una afición muy grande por los animales, pero sobre todo por el adiestramiento, por querer aprender. Ya como en la adolescencia tuve ese primer libro donde explicaban paso a paso, comencé a llevarlo a la práctica, pero fue un desastre total y no logré nada. Con un labrador y el libro de Rosa Taragano de Azar no logré nada. Entonces me uní al grupo de búsqueda y localización de los bomberos de mi ciudad y empecé a entrenar con ellos. Yo estaba muy joven y empecé a entrenar y a aprender. Tenía un American Bulldog en esa época, que me lo descartaron para el asunto y al final me logré colar ahí. Y luego en la universidad me llamó mucho la atención el tema de las intervenciones asistidas con animales. Y era imposible hacerlo acá, incluso mi trabajo de grado no se pudo porque yo no tenía un asesor para eso. Y empecé a unirme a distintos grupos. Estuve en un grupo de agility intentando, pero no llegué ni a competir ni a participar, era más como aprendiendo. Luego con un grupo de amigos fundamos la Asociación del Pastor Alemán, eso fue en el 2004. Me volví criador de pastor alemán de líneas de show y fuimos uno de los fundadores de la asociación acá, pero vi que ese no era lo que me gustaba. Yo quería era el adiestramiento, el trabajo. Entonces fui conociendo distintas etapas y fases del perro. Fui handler, pues, presentaba perros en pista de pastor alemán y me fui metiendo en todo el cuento hasta que cuando llegué a mi trabajo como psicólogo, pasé el proyecto de que implementáramos las intervenciones asistidas y empezamos una capacitación, una cualificación, implementamos el programa
y yo fui el coordinador de ese programa durante unos 4 años, en una organización acá que manejábamos intervenciones asistidas. Y ahí comencé a practicar deportes. Yo adquirí una Malinois y empecé pues a unirme a los grupos de adiestramiento, a practicar, a prepararla como en el tema de IGP. No llegamos a competir, nada. Yo era pues simplemente, mejor dicho, yo me dediqué a empaparme de lo que hacían en los distintos grupos y especialidades. Entonces yo pertenecía a un grupo de ring belga. Fui criador de pastor alemán, estuve con los bomberos en búsqueda y localización. Luego armamos un grupo de perros solamente de protección civil. O sea que, como decimos acá, empecé a zapotear de todo. Empecé a conocer del agility, del ring francés, empecé a conocer cosas. Fui a algunos seminarios, fui a algunos workshops, me fui formando. Y ahí en ese punto de conversar, bueno, y cuando tuve la oportunidad de salir a otros países, a hablar de tema de intervenciones asistidas, de lo que hacíamos acá, entonces aprovechaba y visitaba a los que trabajaban con delfines, o visitaba a los que trabajaban con rapaces, con caballos, y les preguntaba cómo era, qué hacían, y veía que técnicas de una cosa aplicaban en la otra, pero por ejemplo, del agility y del IGP, que podrían estar tan cercanos, no se comunican, no tienen técnicas del IGP, del agility para usarlas en el salto del IGP y viceversa. Entonces me fui nutriendo como de toda esa información y yo fui aplicando, fui practicando y yendo a las fuentes, yendo a los libros, leyendo. Y eso sí, todo el tiempo, como fui curioso, tuve ratas, tuve cacatúas, tuve peces, caballos y les enseñaba cosas. Entonces llevaba esa información como a la práctica y iba como avanzando con mis perros. Y llegó un punto, pero que esto les digo que ha sido un proceso de más de 25 años, donde me empecé a dar cuenta que tenía una cosa diferente y sistematizada, que yo había ido construyendo poco a poco una manera de hacerlo, un sistema, que yo no era consciente de eso, y en la pandemia terminó de coger forma, y algunos amigos me dijeron, cuando empecé a mostrar unos videos de mi perro actual, que es Hunter, yo empecé a hacer trabajos con un American Pitbull Terrier, entonces me gustaba experimentar. Bueno, un American Pitbull Terrier, ¿sirve para esto o no sirve? Eso hay que experimentarlo. Entonces yo iba y ensayaba cosas y probaba cosas. Con un belga malinois podemos hacer esto. Y ya me empezaron a decir, deberías montar un curso, deberías mostrar cómo, y ahí fue saliendo todo. Las cosas se fueron dando así, pues realmente no fue nunca un plan de trabajo. Fue producto de una curiosidad de muchos años y de ensayar y de conversar con personas. A ver, y Eugenio, y es allí en toda esa configuración de tomar de cada escenario distinto y cómo integrarlos, es allí donde surge este sistema con el que tú trabajas. Sí, yo fui implementando cosas que me funcionaban y que muchas de ellas era hacer lo contrario de lo que me decían como un absolutismo. Entonces, que para mí se fueron volviendo mitos, yo los iba implementando, me funcionaban, y yo decía, qué tan bacano, como decimos en Colombia, qué tan chévere o qué tan bueno, esto funciona, y me salieron nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, que la caricia no sirve para premiar, que los cachorros siempre deben ganar, que el collar eléctrico se usa solo para pulir lo que se ha enseñado. No, con el collar eléctrico se pueden moldear conductas, porque uno lo puede usar en vibración, por ejemplo. Claro, sí. Claro. Sí. Y es allí donde tu sistema es, por lo que estoy viendo en las redes, es el sistema REFEL. Sí. ¿Es REFEL o REFEL? REFEL. REFEL. ¿Y las siglas significan algo? Reforzamiento electrónico. Significan reforzamiento electrónico porque el asunto nació inicialmente por el estudio del collar. Inicialmente yo comencé pensando y estudiando una forma diferente de utilizar el collar. Yo cuando conversaba en el mundo de los perros, y esto creo que pasa a nivel mundial, existen como dos grandes grupos. Están unas personas que se dedican a lo que llaman el trabajo en positivo, ¿sí? Diría yo el mal llamado trabajo en positivo, que se dedican como a ese asunto, y unas personas que utilizan mucho el clicker y que practican ciertos deportes. Entonces, por ejemplo, hay personas que se dedican mucho al tema del disc dog, del agility, del flyboard, del dog dancing, no sé. Y otras personas que se dedican más al tema de
el NBBK, el KNPB, el IGP, los deportes de mordida, y utilizan más el collar, pero normalmente desdeñan el clicker, y quienes usan el clicker hablan atrocidades del collar. Exacto. Y yo intenté como armonizar ambas cosas y salió una herramienta muy potente que era el uso del collar de una forma diferente, que es el collar Refel. Y por ahí comenzó como un reforzamiento electrónico. Pero luego me di cuenta que no era el uso del collar, que eso era una de las técnicas que afloraba, pero que eso tenía un concepto de fondo, una conceptualización que yo venía construyendo de mucho tiempo, que no era consciente de eso, y al final se convirtió en un sistema. Un sistema no es un método ni una tecnología, es un sistema que combina diferentes elementos, así como funciona el sistema del cuerpo humano. Uno no puede decir que es más importante el sistema circulatorio que el respiratorio, que el digestivo, o que va primero el uno que el otro. Están interactuando en simultáneo y no hay una jerarquía de uno más importante que otro. Entonces, aquí hay unos elementos como el desarrollo del cerebro, el refuerzo social, las técnicas, que se articulan al final. No es que sea primero una u otra, porque no es un método, es un sistema. Claro. Y al final esa comprensión permite como abordarlo. Claro. Pero eso no me senté yo a decir, quisiera un sistema y lo creé, sino que de 25 años de probar cosas, al final miré hacia atrás y yo aquí allá hay una cosa sistematizada y simplemente la escribí, la organicé y cogió forma lo que yo venía haciendo sin saber. Qué interesante esta, ¿no? Y está súper interesante. Y aquí hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. En tu formación como psicólogo, ¿sí? Tú estudiaste psicología como de carrera, como una titulación en psicología, ¿sí? Y después como psicólogo, ¿hiciste alguna otra como especialización dentro del área de psicología? No, yo hice un diplomado en etología, aquí en una universidad que es el CES. Entonces, siendo psicólogo. ¿Cómo? Siendo psicólogo, hiciste siendo ese psicólogo. Yeah. Siendo psicólogo, hice el diplomado en etología y luego la maestría en educación. Y entonces el sistema Refel tiene unos pilares en neurociencia, psicología del aprendizaje, etología y pedagogía. Porque aquí es donde viene una de las cosas importantes del sistema y es un concepto que yo acuñé que denominé etopedagogía. Si a ustedes alguien les dice, eso no existe, este señor se lo inventó, es verdad, me lo inventé. Yo prefiero decir que lo acuñé, que suena como más bonito, pero realmente es un invento, pero tiene una explicación y se las voy a dar. No es que yo dijera, qué bueno tener un concepto de uno, me voy a inventar algo, ¿qué será? No, es que yo me puse a mirar de mi práctica con niños, de ver lo que era una práctica real, que muchas de las cosas que hacíamos ahí las hacíamos con los animales y aplicaban y viceversa, y fuimos implementando. Entonces yo me di cuenta que no era tan distante las formas de aprender entre los seres vivos, que había cosas que se podía hacer un puente. Si nosotros pensamos, los adiestradores históricamente han sido o las ramas que han aportado al adiestramiento, porque no existe un pregrado en adiestramiento. Entonces las ciencias que han aportado han sido la psicología, la biología con la etología, de pronto algo la zootecnia, son las que han aportado. Claro. Pero realmente, si lo pensamos en niños, si un niño tiene dificultades de aprendizaje, si a un niño le cuesta aprender las matemáticas, pero el niño no tiene problemas de aprendizaje, eso no es para un psicólogo. Si no tiene problemas orgánicos, eso no es para un médico. No es para una nutricionista, aunque tiene que aportar. Ese es un trabajo para un pedagogo. Uno a quien llamaría a ese niño que no tiene ninguna barrera, ningún problema, es el pedagogo, porque su objeto de estudio es la enseñanza-aprendizaje y tiene unas técnicas y unos elementos que pueden lograr que él comprenda las matemáticas o la lengua castellana. Eso es el pedagogo. Esa figura se me asemeja más a mí a la del adiestrador. El adiestrador es un pedagogo, es una persona que finalmente busca que los animales aprendan. Si es una modificación de conducta, para mí es otra forma de aprender, es aprender otras conductas tal vez más adecuadas. Son formas de aprendizaje. Pero los adiestradores no hemos tenido en cuenta lo que ha estudiado la pedagogía, porque a diferencia de la psicología, que hay psicología comparada, que trabaja con animales, no hay pedagogía comparada, no hay pedagogía para animales, la pedagogía es exclusivamente humana. Sí existe la pedagogía comparada, pero es otro asunto, compara entre humanos, entre culturas, entre poblaciones, estratos sociales, pero no hay pedagogía. La pedagogía nunca ha estudiado el aprendizaje en otros seres vivos que no sea el humano. Entonces había un vacío.
se necesitaban elementos. Entonces yo acuñé esto de etopedagogía y lo que hice fue un pequeño puente entre el trabajo con animales y elementos de la pedagogía que aplican perfectamente. Ese es otro de los pilares. Entonces la pedagogía aporta mucho, mucho al tema del aprendizaje. Muy bien. Me encanta, me encanta, Sí. me encanta. Lo que te voy a preguntar al final de todo esto es el precio de la certificación en REFEL, pero ya vamos a ir a eso. Veo que lo tienes definido como un sistema de trabajo, ya explicaste lo que es un sistema maravilloso, pero tienes 3 significantes que a mí me hacen muchísimo clic, que seguramente en líneas generales la gente le va a costar como entenderlo, y nos gustaría que quizás nos pudieras hacer como una precisión cuando dices que es un sistema inacabado, multiforme y heterodoxo. Sí, porque mira, inacabado como debe ser todo saber, ¿cierto? Sería imposible decir el sistema REFEL ya aquí quedó, todos los días se está nutriendo. Cuando la gente toma mis cursos, el que más aprende soy yo, porque tengo una cosa clara, enseñando se aprende, y no es un principio romántico ni filosófico. Quien crea que es por la ley de las energías, muy respetable, pero es un principio pedagógico. Cuando comienzas a explicar algo cada vez más y más y más, terminas afianzándolo, comprendiéndolo mejor, te hacen clic cosas que las decías por horas tenías claras, y con las preguntas de los estudiantes y con los aportes y con las anécdotas, uno comienza a tener nuevas comprensiones y cada vez crece más. El peor error es querer guardarse la información y ser el tuerto en el país de los ciegos. Es el error. Uno se siente feliz porque en su pequeña ciudad es el que más sabe, pero afuera en el mundo no sabe nada. Entonces me quedo con mi secreto y sufro porque si lo digo, entonces el otro sabe más que yo. Eso es lo que ha matado al gremio del adiestramiento siempre, el no querer compartir. Entonces ese inacabado porque siempre está creciendo, porque me está llegando nueva información. Multiforme porque tal cual como hacemos en pedagogía, cuando nosotros estuvimos en el colegio, aunque ustedes son más viejos que yo, pero a todos nos tocó, cuando estuvimos en el colegio, había más respuestas que preguntas. A uno, el dibujo de la flor, de la familia, del auto, del árbol, todos lo hacíamos igual. A uno le ponían un dibujo de una flor y todos hacíamos la misma flor, y eso es muy triste. No nos decían, pinten una flor. Y en esa época nosotros niños tenían que dirigirnos, porque uno decía, ¿y cómo es la flor? Vea, una bolita, unos pétalos. Entonces no éramos creativos. Ahora no, ahora a los niños se les dice, pinte una flor, y si el niño pinta un elefante, esa es la flor de él. La flor de él tiene trompa y orejas, y esa es la flor. Esa es la creatividad. Lo que importa es el pensamiento creativo. Entonces, el sistema REFEL es multiforme, porque aunque nos movemos dentro de un marco, de unos principios, de unas comprensiones, de unas posturas, no todos lo vamos a hacer igual, porque no es una fórmula, porque no vamos a pintar la misma flor. Porque si nosotros tres, Gustavo, Román y yo, entramos a unas clases de pastelería hoy, nos van a dar la misma fórmula, pero los pasteles no nos van a quedar igual, porque cada uno tiene su habilidad y su componente. Entonces, por eso es multiforme. Y es heterodoxo porque las posturas que yo tengo frente a las ideas tradicionales que nos han enseñado históricamente, frente a la idea de perro, a la idea de técnica, son de refuerzo social, de la importancia del cerebro, son alejadas de lo ortodoxo, de lo convencional. Es una forma diferente de entenderlo. No es la única, no es la mejor, no es la correcta, pero es otra de las formas que hay. Entonces, es por eso. Igual este es como bien rebelde. Me parece bien interesante porque es como bien rebelde, como que toda la concepción del, no solo del sistema, sino la manera en que has trabajado hasta ahora, que es que, bueno, yo voy agarrando y hago lo contrario para ver. Y Pero, después ¿sabes qué me llama la atención a mí es muchísimo, increíble, Román? fantástico. De los que somos adiestradores, casualmente tú me comentabas el post que yo puse hoy, los que somos adiestradores, pero que somos psicólogos. Yo también soy psicólogo de formación, yo soy psicólogo clínico con especialización, estudios en psicoanálisis y orientación lacaniana, por ahí, ¿ya? Excelente. Los que somos psicólogos, y creo que en Eugenio se ve bastante bien, tienen como esa vena de transgresión, de no seguir la norma tradicional y lo que se transmite, sino como transgredir el status quo, y creo que como lo plantea Eugenio, es una maravilla. Sí, Es romper con la ortodoxia.
Claro, que es o tan sea, dogmática a veces. me parece fantástico, porque al final como que tú puedes, o sea, de esa manera no es solo confirmar lo que tal vez pueda estar estudiado o establecido, sino esto justamente de llegar a soluciones completamente nuevas porque estás haciendo lo contrario, que me parece increíble, ¿sabes? ¿Sabes? Como que No, y no es que mira, voy a hacer algo diferente, voy a hacer también lo contrario. Weón, es como absolutamente rebelde, güey. Eso me parece como una posición fantástica porque yo siento que, como te decía al principio, cada vez se ha ido como dogmatizando más la industria en la medida que ha pasado el tiempo, y eso probablemente tiene que ver con todo un fenómeno social de redes sociales, ya lo hemos conversado 1.000 millones de veces. Este, pero esa manera de pensar y de abordar las cosas es fantástica porque además no partes con prejuicios. Es decir, como, yo veo esto, lo voy a probar y además voy a hacer lo contrario. Yo veo esto, bueno, lo voy a probar y además vas a encontrar o voy a hacer otra cosa o voy a combinar. Y eso también te abre un aspecto creativo que te permite no ponerte como esos frenos cognitivos a la hora de intentar aspectos o elementos diferentes para llegar a resultados específicos. Entonces está buenísimo. y una incertidumbre de no sabes a dónde vas, pero una incertidumbre que a mí me motiva a no ir sobre lo seguro, porque muchas veces me dijeron, ¿querés descubrir el clavo con rosca que ya existe? Se llama tornillo, pero no, yo no sabía dónde me llevaba yo salieron cosas bien, pero pudo salir un fracaso y también salieron muchas cosas mal, ¿cierto? Claro. Pero ese era mi disfrute, probar, descubrir. Yo no lo hacía por tener el mejor perro, por ir al campeonato, por tener el perro que más buscaba, no, era por comprender, era un asunto muy personal, de comprender el asunto, porque no encontraba respuestas en los métodos. Esto se hace así, pero ¿por qué? Porque así nos lo han enseñado, porque así se hace siempre, porque así lo hace el campeón, porque es la forma, y si le funciona a él, pues, pero una cosa en pedagogía, la pedagogía también me sacudió mucho, la pedagogía me revolucionó porque yo veía que uno no podía adaptar los niños a los modelos, uno tenía que adaptar los modelos a los niños. Entonces, esa flexibilidad no sucedía en el adiestramiento. En los perros se tenían que adaptar a los modelos que traían de afuera o que nos mostraban, Claro, pero eso no cuadraba y los perros que no encajaban eran malos y se descartaban y salga ese claro. perro y llega otro, pero Oh, sí, nunca se cuestionaba el modelo de enseñanza, se era el cuestionaba el perro. perro y la Claro. Mira, genética. Y de por hecho, eso el mito de que no tenemos genética en Latinoamérica, la genética está en Europa, aquí no tenemos, sabiendo que yo veía que importaban, traían los mismos, pero y no era entonces nunca se cuestionaba el método, sino la genética o el perro. Un error, me parece a mí. claro, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y esto llega a tales niveles de complejidad en donde hay como ciertos métodos de adiestramiento que si el perro no ajusta dentro de ese método de adiestramiento, inclusive puede llegar a ser eutanasiado. Interesantísimo, ¿Sí? sí. En vez de ir a cuestionar el método, que lo que tú estás planteando me parece pero fenomenal, que viene claro, yo creo que este bagaje en pedagogía fue muy importante Sí, en tu formación porque te sí. puso o te pone como a cuestionar sobre todo la pedagogía más moderna, porque quizás antes era todos con la misma vara, por la misma línea, como lo señalabas con el dibujito de la flor. Claro, y poder haber transferido eso al aprendizaje, yo creo que el concepto de etopedagogía Está bueno va a calar, ¿sí? Más allá de que de que haya seguramente alguno lo sido habrá cuñado. criticado como que este se está inventando las cosas. Bueno, se le inventó, pero porque era necesario, ¿sí? Todo surge porque sí, todo se inventó porque era necesario tenerlo. Y me generó muchísima curiosidad lo que planteas de que no hay pedagogía comparada y tienes toda la razón. No hay pedagogía comparada de cómo aprende el perro, cómo aprende el delfín, cómo aprende a lo más desde los aspectos de psicología comparativa, desde la psicología comparada, pero a lo más, ¿ya? Entonces, qué interesante poder entrar porque al final las leyes del aprendizaje son más o menos las mismas para las especies. El uso de los Sí. reforzadores, el uso de las asociaciones entre estímulos con el condicionamiento clásico y entrar a ver cómo es que se daría esto en el perro, lo encuentro, pero fenomenal. ¿Sabes de dónde nació mi trabajo de grado de la maestría en educación
que me decían que no era veterinaria, pero al final fue. ¿Sabes de dónde partió toda la idea de investigación? Del vínculo, de que no hay proceso educativo sin vínculo. No importa si es un pez, una cacatúa o un niño. Entonces, la base está, eso transversaliza todo. Desde ahí ya tenemos mucho que hacer. Podrías como profundizar un poco, porque justamente, bueno, ahí, bueno, también este es otro tema en el que Gustavo y yo hemos estado cuestionándonos muchas cosas y hemos tratado justamente de ahondar. De hecho, Gustavo, precisamente por esa misma curiosidad, esa misma duda entre nosotros, lo llevó a meterse en un curso que está haciendo de antrozoología, que justamente es como estudia el vínculo entre el perro o bueno, el animal y el humano, porque empezamos a ver y a escuchar y a leer, también como muchos educadores que decían, bueno, el problema de este perro es que no tienes vínculo con su dueño, ¿no? No tiene vínculo con su guía, o el vínculo está roto, o el vínculo está enfermo, o el vínculo tiene algún, o no existe vínculo, etcétera. Entonces nosotros nos preguntamos, ok, pero ¿cómo lo sabes? No, porque las respuestas casi siempre iban un poco vagas en general, desde, bueno, es que el perro no respeta al guía, o el perro, o no hay cooperación, o es que el perro no se conecta, o algunos indicaban, tal vez leíamos que se determinaba más por lenguaje corporal, pero nunca había como una respuesta clara sobre primero la definición del vínculo y luego cómo evaluabas ese vínculo y luego cómo evaluabas la calidad de ese vínculo. Entonces, si hay vínculo, ok, perfecto, hay vínculo. ¿Qué tipo de vínculo? ¿Es bueno o es malo? ¿O está bien? ¿O está, o si dices que es enfermo, en qué consiste? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cuáles son los criterios? Etcétera, etcétera. Y siempre nos dimos cuenta entonces que no había como un criterio como más científico, como más esquematizado, que nosotros pudiéramos determinar y aplicar nosotros mismos para nosotros también poder hacer esas evaluaciones, y eso nos llevó a tener esa super duda de, bueno, pero entonces, ¿qué es el vínculo? Bueno, pero entonces, ¿cómo lo evalúa? Y bueno, casualmente buscando, encontramos este curso bueno, que Gustavo está haciendo actualmente, y nos pareció muy interesante porque el vínculo sigue siendo una pieza súper importante de casi todo sistema o método o técnica que se use en educación canina, pero sigue siendo un concepto difuso, casi muy personalizado. Y esto está interesantísimo porque efectivamente todos sabemos, es como el alma, ¿no? Todos sabemos que está ahí, todos sabemos que es más o menos, pero no hay una concepción clara, y creo que es un tema interesantísimo porque todos sabemos que es importante, pero nadie lo sabe como con certeza. Cómo verlo, cómo evaluarlo, cómo trabajarlo, cómo fortalecerlo, me explico, ese tipo de cosas. Es que los intangibles son muy difíciles. Los que trabajamos con animales sabemos de las emociones, de la cognición y del vínculo, pero, pero es un tema complejo. Yo no sé si conocen la historia de la pregunta que le hacen a Pasteur sobre la existencia de Dios, sobre la existencia del alma, que dicen que no existe y que no se puede demostrar. Y él responde como con un ejemplo que podía ayudar a entender un poco esto del vínculo que es tan difícil, y es, usted sintió el amor de su madre. El amor de su madre era real, existía. Ahora parta el cuerpo de su madre en miles de pedacitos y ubíqueme dónde está el amor que usted sintió, que era real, que usted lo vivió. ¿Dónde está? Está el apéndice, está el cerebro, están las córneas, pero ¿dónde está el amor de su mamá? Entonces no existe, porque usted no lo puede medir, no lo puede cuantificar en este cuerpo. Entonces es un poco como por ahí el asunto, ¿no? Es como un intangible, difícil de explicar en la forma que tenemos nosotros de explicar las cosas, que es a través del lenguaje y de la razón, ¿cierto? Pero, y que hay una cosa importante, que nos cuesta entender la realidad, porque la realidad es imposible apropiarse de ella, pero hay una cosa que nos la dificulta más y que nos tienen ventaja las culturas orientales sobre las occidentales, y es que los pueblos que tenemos codificación, o sea, lectura, adquisición de la lectura, nos volvimos muy analíticos. El cerebro se especializó en la lectura porque fragmentamos cada sonido
los griegos le pusieron un sonido a cada vocal y hiperespecializamos eso. Entonces fragmentamos todo, lo descomponemos en las partes, ¿cierto? Y esa forma de entender el mundo de manera tan analítica y tan occidental, distinto a quienes son más orales, a las tribus más orales que son más holistas, que son más integradoras, que tienen una comprensión más clara de la relación entre el cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma, el cuerpo y la tierra como uno. Nosotros tenemos todo eso fragmentado en fronteras, bueno, eso es todo un cuento. Para nosotros es muy difícil entender estas cosas tan intangibles, tan difíciles de medir, de cuantificar. Pero el vínculo, si uno quisiera medirlo, porque es una cosa de la que a uno continuamente le están diciendo, por ejemplo, hay administradores que no creen en nada de eso, y es muy respetable, ¿cierto? Que dicen eso no existe, y eso son construcciones, y eso es querer poner en el perro cosas del humano. Pero lo han medido, no sé, seguro que ustedes saben, en niveles de oxitocina. Y han hecho mediciones de oxitocina entre el perro y su guía o propietario antes y después de una simple mirada, de un simple contacto, de una simple caricia, y esos niveles cambian. Y esa hormona tiene que ver con lo vinculativo, con la gestación, con la lactancia, en los humanos con lo que llaman el amor. Entonces sería una forma de cuantificarlo, el vínculo a través de la oxitocina. Pero realmente es difícil, pues. Sí, tal cual como lo planteas, porque es como un intangible y me quedó dando vueltas cuando señalas lo del uso del lenguaje, que es muy cierto. Es decir, el lenguaje de este lado del planeta es un lenguaje muy analítico, donde descomponemos las partes hasta las letras que no significan nada. ¿Ya? Entonces una letra con una vocal significa un sonido, pero tiene que tener otras letras y otras vocales para transmitir una palabra, ni siquiera una idea. A diferencia, por ejemplo, cuando uno estudia japonés, ¿ya? Que un kanji significa muchas cosas. Es una idea que ya se transmite como idea, que para transmitir esa idea en el castellano, por ejemplo, tendrías que dedicar un rato a explicarla. ¿Ya? Para Entonces, los que no saben, kanji es la caligrafía japonesa. El garabatito japonés que representa algo. ¿Ya? Claro, sí. Qué bueno, qué interesante ese detalle que no lo había como pillado. Y efectivamente es lo complejo de la definición de los intangibles, que es primero elaborar un constructo, vínculo, intentar definirlo, intentar operacionalizarlo, pero siempre vamos a llegar como a un límite en donde más no lo podemos operacionalizar porque simplemente no se puede. O sea, por más que segmentemos al perro, tal cual como lo planteas, no vamos a encontrar el amor que el perro tiene por nosotros. Que lo podemos inferir por los niveles de oxitocina en saliva o en sangre, sí, pero es igual, aún así es mucho más allá de eso. Es algo como bastante complejo que yo creo que en el fondo es como que se vive. Claro, como que se como siente, termina se siendo vive. como un elemento intuitivo. Sí, Más que intuitivo es un elemento como de lo real, pensando en los 3 registros psicoanalíticos como de lo real, como que es algo que no es del todo tramitable por la palabra. Exactamente, y mira lo que pasa, la explicación perfecta cuando hablas del kanji y de nuestro alfabeto, que el otro es más holista, ¿cierto? Un solo símbolo abarca muchas cosas, mientras que nosotros una palabra se fragmenta en muchos fonemas. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Ese lenguaje, ¿cómo se ve en la práctica? Nosotros los occidentales ya no entendemos la Tierra como una unidad de la que hacemos parte, no que habitamos, que somos parte de ella. Un ser vivo que si enferma, enfermamos todos, y entonces la tenemos fragmentada en naciones imaginarias, porque nosotros tenemos que fragmentar, así como fragmentamos la palabra, fragmentamos el planeta. Entonces cree, por ejemplo, Europa que la solución a sus desechos tóxicos es verterlos en Bolivia, o cree Estados Unidos que verter los desechos tóxicos en Colombia soluciona el problema, como si Colombia y Estados Unidos fueran dos países, fueran dos cosas aisladas del planeta Tierra. Mientras que los orientales no, tienen una relación estrecha con la Tierra porque ven que es una unidad. Ese tipo de cosas, la medicina occidental fragmenta el cuerpo. Entonces tiene especialidades. El ortopedista especialista en la mano, porque ya no se entiende que una afección del hígado puede interferir en tu uña, por decir algo, es un sistema, no, porque hay especialidad. Los orientales no tienen esa medicina, tienen una medicina holista, integradora.
Ese es reflejo de nuestro lenguaje. Eso es el producto de las formas que tenemos. Y así entendemos al perro. Nosotros no podemos entender al perro de una manera holista porque lo tenemos que fragmentar para entenderlo. Lo tenemos que descomponer. Y entonces se nos escapan cosas y es donde caemos en la trampa de intentar explicar cosas como el vínculo. No sé si me hago entender. Yo creo que entramos en un tema muy complejo ya. Esto ya dejó de ser de perros. A mí muchas personas que hacen el curso me dicen el sistema REFEL no es de perros, es para la vida. Y al final yo creo que sí. No, a nosotros nos pasa, Eugenio, que empezamos hablando de adiestramiento canino y terminamos hablando de redes sociales, de sociología, de antropología, de filosofía, porque en el fondo todo está conectado. Exacto. ¿Sí? No es, esto que tú planteas es cardinal, es decir, el tema del lenguaje, fragmentamos las naciones las fragmentamos en estados, los estados los fragmentamos en municipios, los municipios los fragmentamos en edificios y la gente, yo vivo en la Torre B y la gente de la Torre A es como los enemigos. Es como, oye, somos los mismos. Y eso se lleva al día a día con el paseo de nuestros perros, en donde me topo con el vecino de la otra torre y lo que hago es que retiro a mi perrito porque él es de la otra torre, ¿ya? Y estoy teniendo un impacto en la dinámica social que no se mide. Lo que tú planteas es algo que es súper complejo, que no es difícil de conseguir, que tiene que ver con entender como la gestalt, el todo de la dinámica, en donde si mi perro, por ejemplo, tiene, eso lo hablábamos con Verónica Harris en algún momento, si mi perrito tiene una diarrea, ¿ya? Está bien, puedo evaluar qué comió, pero también tengo que evaluar cambios en la rutina, cómo están los tutores de ánimo, cómo están muchas otras cosas, porque puede ser que algo como que indirecto haya tenido un efecto en cascada hasta, por ejemplo, una diarrea. Y es la importancia, creo, cardinal como de tener una visión en gestalt, tener una visión en macro, en donde están esos errores como de tratar de bajar, quizás como a definir cosas como demasiado concretas, en donde tanta definición lo que haces es que lo aíslas del fenómeno. Si puedo entrar a definir vínculo y defino vínculo, lo defino tan preciso que ya no estoy hablando del perro. Ya me lo perdí. Estoy en algo demasiado pequeño, en algo muy microscópico. ¿Ya? Entonces, claro, la importancia como de rescatar esta percepción como más holista. Como decimos en Colombia, te enfocas en la vaca y pierdes la montaña. Claro, claro. Que igual que las cosas como, gracias a Eugenio bien coloquial en ese sentido, ¿no? Pero hay muchas de esas cosas que explican realidades y también como esto de que al final está todo unido, también nos lleva como al mismo cuento de siempre que terminamos diciendo que la educación canina no es una ciencia o como animal, no sabemos al final a qué pertenece, si es ciencia, si es arte, si es filosofía, porque al final lo que nos damos cuenta es que eh, el perro no existe solo. Entonces a veces como que cuando lo intentamos definir como desde esa concepción como más etológica en la cual llegamos a ese punto de, no, bueno, es que el comportamiento del perro, tú sabes, en su estado más salvaje, pero no existe. No existe esa figura como del perro salvaje, a menos que estés hablando de una especie del perro africano salvaje, pero no existe porque siempre está dentro del contexto humano. Y como siempre está dentro del contexto humano, el estudio del comportamiento canino termina siendo una ciencia social, básicamente. Termina como estando dentro de ese grupete que podría estar dentro de filosofía, dentro de la sociología, porque al final está siempre como ligado al humano. Como que esa es la conclusión a la que hemos llegado hasta ahora. Mira, tú sabes que la física cuántica ha demostrado que el ojo del observador modifica el experimento, modifica el resultado. Y los perros nuestros, y nuestros animales, y nuestro gato y nuestro caballo, no son el mismo que están en un estado natural porque están observados por nosotros. Nuestra sola observación modifica lo que es ese ser vivo. Las indefensiones aprendidas, las fobias, las estereotipias, las automutilaciones, no las encuentras en estado natural. Las encuentras en esa pecera gigante que llamamos apartamento. A veces decimos
qué pesar de esa lagartija en una pecera, tu perro está en una pecera que se llama casa o apartamento, finca. Y ya creamos unas situaciones artificiosas que realmente ya no nos permiten ver lo que es un perro. Eso que nosotros vemos acá Totalmente. no es un perro, es un pálido reflejo de lo que nosotros hemos construido con ellos, porque está todo el tiempo, es un producto de nuestra interacción, de nuestra manipulación. Ese perro en estado natural no sería así. Aquí hay en Colombia el caso de unos perros asilvestrados que formaron una manada y son una cosa completamente, la gente incluso les teme y no los reconoce porque nunca han visto un perro real. O sea, cuando ven esos perros que son realmente un perro, han atacado personas y han hecho estragos, eso me parece a mí fantástico. Ese perro no es el que nosotros tenemos acá. Claro. Sí, sí, absolutamente. Nosotros tenemos el perro cuántico. Sí, de hecho, o sea, sí, esto me deja, sí, me encanta esta noción en donde, claro, el perro, no conocemos al perro. Conocemos al No, perro que conocemos. está siendo influenciado por nuestras interacciones, tal Exacto. cual como ocurre en la física cuántica, que en el momento que intento observar un fenómeno, lo modifico. Entonces no puedo observar el fenómeno como realmente es porque al intentar observarlo se modifica, ¿ya? Y efectivamente, y es lo que permite que, por ejemplo, y un experimento que vamos a hacer nosotros próximamente es que nos vamos a intercambiar todos los perros. Yo voy a convivir con el perro de Román va a tener el perro de otra adiestradora, otra adiestradora va a tener mi perrito, vamos a hacer como un cambio de perros. Y lo más probable que encontremos es que el perro que yo tenga en mi casa, aunque sea el mismo perro de Román, ¿ya? Probablemente haga cosas distintas y sea un perro distinto. Qué Por interesante. la dinámica. Claro. ¿Sí? Y Súper. entonces, No, claro, me encantó ese experimento. Donde yo estuviera ya también estaría entregando mi perro. Pero me lo devuelven a los 2 días me lo devuelven. Bueno, ahí también, por cierto, también tenemos una concepción muy, hablando de esto de cambiar como el perro de ambiente y entregarlo y que al final el perro cambia su comportamiento cuando está en otro contexto. Hay un educador canino, no sé si tú lo conoces, Eugenio, también es colombiano, pero vive actualmente en Ecuador, tipo, muy interesante su trabajo, se llama Mauricio Rodríguez. Es amiguísimo mío, Bueno, amiguísimo. imagínate. Le tengo mucho Bueno, aprecio. sí, Mauricio es muy bueno, muy bueno, nos encanta su trabajo. También lo tuvimos acá en el programa hace unos episodios atrás. Él nos contaba también que el sistema que él usa también es como bien de internar al perro en su campus que ahorita tiene, como en su sede, en su centro de intervención, porque justamente necesitaba tratar de volver a llevar al perro a ser lo más perro posible, ¿no? Como lo más cerca a lo que realmente es un perro, porque una vez que estaba en esa casa, con esa familia, con esa gente, el perro obviamente adquiría conductas, pero que estaban siendo influenciadas, por supuesto, por sus guías, por sus dueños, y que justamente el nada más sacarlos de ese contexto le iba a permitir a ese perro tener la ventana de oportunidad de volver a regresar como a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Y llevar, y voy a decir, dejar al perro ser perro, ¿no? Que además se ha convertido en una frase muy común, pero como todas las cosas, no siempre se interpreta de la manera como más apropiada. Entonces, como este concepto, y creo que tiene mucho que ver con esto que están hablando, ¿no? Que al final Sí. el observador o el contexto en donde llevemos al perro va también a inferir en el comportamiento del perro al final. Yo creo que todos hemos visto el perro de ciudad esperando que el semáforo cambie para cruzar la calle. Aquí en Santiago es súper común, en Chile. Bueno, Eso, nosotros somos eso, venezolanos, pero estamos en Chile y es muy común ver que perros de la calle haciendo eso. bueno, ese es un perro. O sea, el perro que cruza el semáforo, ¿me entiendes? Ya al punto de que se nos vuelve natural y normal y obviamente se adaptan, pero ya de un artificio tan grande como es un semáforo, o sea, una cosa Claro, tan humana que el perro ya espera que cambie el semáforo, ese no es el perro, pues me claro, entiendes. claro, completamente. O que también vemos, y esto también, bueno, yo creo que es bien común verlo incluso en programas, etcétera. De repente, no sé, pero uno ve los episodios de, qué sé yo, tal vez César Millán, uno de estos, en las cuales de repente el perro es un perro ciudad y lo llevan a un contexto de campo
y el perro está completamente perdido. No sabe qué hacer, no sabe cómo comportarse, no entiende que una serpiente es peligrosa, no nada, pues, nada de eso, nada de esas cosas que podrían ser como instintivas en un perro, las tiene porque está completamente deformado en ese sentido, es otra cosa, es otro animal. Exacto. Es bien, bien interesante eso, ¿no? Como cómo el contexto también influye en el comportamiento. Con la diferencia de otras especies, y es la evolución filogenética que han tenido el perro con el hombre. Es decir, eso es una cosa que se ha configurado durante tantos años, ¿cierto? Que ya está en el ADN, que ya está en la genética, que ya es una especie diferente a las demás. Es una especie que desde que nace se siente a gusto con el hombre, busca al hombre, quiere estar con el hombre. Las otras especies no. Entonces, ahí hay una cosa ya. Es cierto. Y yendo en ese sentido, Eugenio, también yo he visto como, bueno, en varios de yo he estado consumiendo el contenido tuyo hace un tiempito, viendo algunos lives, algunos videos que tienes en YouTube, muy interesantes. Y bueno, he visto algunas cosas como el trabajo que tienes con Hunter, Sí, que, bueno, yendo ya como un poquito más a profundidad de lo que estás haciendo, em, he visto que me imagino que esto forma parte del sistema REFEL, que es como este trabajo en el cual tratas de, en la medida de lo posible, estar absolutamente quieto en la medida en que le vas pidiendo órdenes a Hunter sin moverte, sin verlo, viendo al frente, estando completamente inmóvil. Esto fue esto es un aspecto al que llegaste solo, particularmente desde tus observaciones, o fue algo que viste y luego fuiste perfeccionando y desarrollando? Me pareció como muy interesante esto. Yo sé que hay adiestradores que hacen algo parecido, pero cuando yo lo había hecho por ti, sí había como considerables diferencias, habría como mucho más rigidez en tu cuerpo, es decir, como que tratabas realmente de hacer muy consciente eh, el qué estabas haciendo tú con tu propio cuerpo y que o que no o como tratar de concientizar todo el lenguaje corporal, valga la redundancia, no consciente que pudieras estar haciendo sí. sin querer, ¿no? Y me pareció súper interesante. ¿De qué va eso y por qué? Mira, yo tuve unos modelos, ¿cierto? Que fueron puntualmente Barbelón y Nino Drower, el belga, Uf, que tiene unos trabajos fantásticos. increíble, increíble Nino Drower, increíble. Entonces fueron unos modelos. Entonces yo vi esos trabajos y dije, yo quiero llegar allá. Yo quiero llegar a hacer eso. Si eso se hace, o sea, eso se puede hacer con un perro. O sea, yo no lo hubiera creído si no lo hubiera visto, pero veo, eso se puede hacer. Pero ¿cómo? Y no veía a nadie cerca que lo hiciera. Entonces no encontraba a alguien al lado que me diera la respuesta. Porque si nadie alrededor mío lo hace, ¿quién me lo va a enseñar? Claro. Y me soñaba estudiando y formándome con estas personas, pero no era accesible para mí en el momento. Entonces yo tuve que encontrar la manera. Dije, yo quiero llegar a que mi perro haga esas cosas totalmente quieto, con esa intensidad, con esa velocidad, con esa precisión. Entonces yo duré muchos años con el norte. Nadie me dio como un camino. Yo lo fui construyendo como les conté, pero sí tenía un norte. Tengo que llegar allá, tengo que llegar allá. Y al final lo que me pude dar cuenta hoy en día, la respuesta para llegar allá, seguramente como lo hago yo, es muy diferente a como lo hace Bart o como lo hace Nino, seguramente, ¿cierto? Pero la forma que yo encontré para llegar allá, que creía lo que cree todo el mundo, que es a punta de collar, a punta de pelota, a punta de juego, a punta de mordedor, y no. Y esa es una de las cosas de Reffel. La respuesta estaba en la psicología del aprendizaje. La respuesta la tenían los esposos Breland. El protocolo en el que se construye una conducta. ¿Qué es? Control de refuerzos. Solo gano conducta. Luego introduzco el comando, control de estímulos. Luego hago discriminación, luego hago generalización y luego lo que llaman los entrenadores overtraining. Cuando uno hace ese protocolo con todas las conductas, porque ¿qué hace la mayoría de entrenadores? Desde el principio empiezan sentado y a hablarle, sentado, sentado, sentado. Cuando uno hace ese protocolo con cada conducta, realmente ahí es donde está la velocidad, la actitud y la precisión, con cada conducta. No es en la pelota, no es en el posterior. Usted puede usar la pelota que quiera, el reforzador, pero si no hizo la conducta así desde el principio, no lo va a alcanzar. Entonces, el reto mío de no mover ni una sola parte del cuerpo era evitar que el perro me leyera. Porque los perros empiezan a mirar si levantaste una mano, si sacaste un dedo para entender qué es lo que tienen que hacer. Pero si yo no hago nada de eso, él tiene que discriminar la palabra.
y eso le permite tener velocidad, porque cuando está escuchando sí, ya se está sentando, cuando está escuchando pla, ya se está echando, y yo puedo estar de espaldas y que me vea cambiando mis formas, estar a espaldas de él y él va a poder reaccionar desde el oído, desde lo auditivo, sin tener que depender de mis ayudas. Entonces, esa fue una cosa en la que me empeñé bastante y ha sido posible y me ha permitido llevar el perro a hacer cosas como que se enfoque en una piedrita de 1 centímetro y esté totalmente concentrado en ella y hago una rutina. Pero la clave está en eso. Y eso no es mío. Eso lo encontré en la psicología del aprendizaje. Oye, eso está, y bueno, ahí caemos un poco en otro tema que me parece muy interesante también. Y que bueno, yo también he estado tratando por mi lado de mejorar. Yo en verdad mi foco es la modificación de conducta y tal vez como que no es tanto este tema de obediencia y qué sé yo, pero igual me gusta, como que me gustaría también como crecer por mi cuenta en esa, para mí, ¿no? Como para mi propia satisfacción personal, pero sí también he visto, y una vez también lo mencioné en alguno de estos shows, esta cita que también dijiste tú, precisamente esto de eh, que la velocidad se lograba justamente como preferiblemente en los primeros años del perro y trabajándose apropiadamente, eh, bueno, de esta manera que estás comentando tú, ¿no? Tratando como de no mal acostumbrar al perro a otras señales. Y que ya después, bueno, una vez que ya pasaba cierta edad o cierto tiempo, se hacía mucho más complicado, o no es que se hacía más complicado, sino que tal vez él no podía lograr el potencial completo o absoluto del perro a que si lo hubieras trabajado desde el principio, desde bien pequeño, ¿no? Eh, eh, Sí. ¿A qué te refieres en ese sentido? Por ejemplo, una persona que ya tiene un perro, no sé, grande, mi perro tiene 7 años, por ejemplo, y yo quisiera aumentar su velocidad en las cosas que hace. ¿Es factible, no es factible? O se puede, pero llega hasta cierto punto. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? Es totalmente factible porque la plasticidad del cerebro no termina en la infancia como se pensaba antes. Tal vez es donde hay mayor conexión, pero la plasticidad del cerebro está a lo largo de toda la vida. Toda la vida pueden aprender y modificar. Las personas que toman mi curso rara vez llegan con un cachorro. Normalmente llegan con un perro ya formado, que ya pasó por varios procesos, por métodos, y logran sacarle más velocidad, más actitud, más motivación. Entonces, eso sí se puede hacer a cualquier edad. Lo que pasa es que si uno quiere ser un medallista olímpico en natación, no es lo mismo entrar a los 5 años que entrar a los 20 o a los 30, ¿cierto? Claro, Puede claro, ser un gran nadador, puedes llegar a superarte a ti mismo, lograr batir tu propio récord, pero no es lo mismo que entrar desde los 5 años. Entonces, el perro puede hacer muchas cosas, pero si quieres un perro de alto rendimiento, un perro de una competencia deportiva exigente, pues es mucho mejor comenzarlo desde cachorro, pero no claro. significa que a cualquier edad se podría. La clave para todo, para los deportes o para el tema que tanto te gusta, que es la modificación de conductas, que aprovecho y les digo acá lo que siempre he dicho, de todas las especialidades, para mí es la más difícil y es tal vez la más subvalorada. Los trabajos de modificación de conducta y trabajos con familias, para mí son más difíciles que el IGP, que el OSI, que todo, y lo tengo claro, pero bueno, todo está mapeado en el cerebro. La neurociencia ya tiene ubicado, falta mucho, estamos en pañales, pero al día de hoy ya se tiene mapeado dónde está la motivación. Las 6 cosas que busca el adiestramiento moderno: motivación, atención, vínculo, regulación emocional, velocidad y precisión están mapeadas. Y a todas se llega a través del olfato. Porque el olfato y el bulbo olfatorio se conecta con una estructura que se llama el núcleo accumbens, que es el principal liberador de dopamina, y esos dos conforman el estriado ventral, o sea, el epicentro de la motivación. La motivación se llega por el olfato. Y el estriado ventral, junto con el cuerpo estriado, qué pena pues que de pronto te ponga denso el podcast. No, no, dale, que está No, buenísimo. para nada, esto gusta. El cuerpo estriado y la amígdala, junto con donde están las emociones, mejor dicho, la atención y la motivación. Esas 3 cosas forman algo que se llaman los ganglios basales, que tienen que ver con las respuestas motoras. Es decir, a través del olfato encuentro lo que busca el adiestramiento moderno. Porque el perro fue diseñado para deportes y para... No, porque el perro necesita sobrevivir. La única función del cerebro es sobrevivir y para eso necesita cazar. Y para cazar tiene que ser concentrado, rápido, preciso, atento, motivado. No importa que lleve 10 días sin comer, tiene que seguir persistiendo y si no se muere. Lo que hacemos nosotros en el adiestramiento es recrear una situación de caza y usamos los conceptos de caza, de presa.
Lo difícil del adiestramiento es recrear la situación de casa sin la presa. Nosotros recreamos una situación de casa sin presa. Eso es un poco el arte del asunto, ¿cierto? Pero todo está mapeado. Entonces, si quieres hacer una modificación de conducta, un trabajo deportivo, tienes que trabajar en modificar el cerebro, en preparar. A ver, ¿cómo te lo digo? Cuando uno va al gimnasio, nosotros nos quedamos desde lo conductual, desde lo observable, y desde ahí explicamos todo y no somos conscientes que hay un fondo. Todo va al cerebro. Entonces, cuando una persona hace ejercicio, su músculo crece porque el cerebro manda una información de que hay que generar nuevos tejidos y se hipertrofia y usted gana más fuerza y es capaz de levantar más peso. Cuando un perro se le estimula mucho, por ejemplo, el olfato, la motivación crece porque se tejen nuevos tejidos en el cerebro en esa zona por el influjo del ambiente y al final tienes un perro que es capaz de motivarse más, pero porque el cerebro ha crecido. Nosotros nos quedamos en lo conductual, porque yo le hice un trabajo, sí, pero es que el trabajo que hiciste modificó el cerebro. Entonces el sistema REFEL se centra en preparar un cerebro. Cuando yo tengo una materia prima, cuando yo tengo un perro que es atento, veloz, preciso, concentrado, motivado, le enseño lo que quiera y lo va a hacer con la misma actitud. A Hunter lo hemos puesto a practicar ring francés y él sale con toda la actitud. Lo ponemos a hacer OSI y él sale con toda la actitud. Lo ponemos a convivir, a que haga unas pruebas de sociabilidad y lo hace con toda la actitud porque ya es su cerebro. Pero si yo me quedo en la técnica del sentado, de la mordida y tal, a veces lo hace, a veces no. Esto tiene que ver con la investigación que yo les conté que hicimos, que al final la investigación lo que decía era, siempre entendimos en educación, vuelve a conectarse en los temas siempre, volvemos a ese origen. En educación a nosotros nos enseñaron que la lectura era importante, nosotros aprendimos a leer porque nos vendieron la idea que teníamos que leer para ser útiles, porque si yo no sé leer, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar una lista, no le puedo escribir una carta a la novia, entonces la lectura tenía una función utilitaria, pero realmente la lectura tiene una función transformadora. La lectura es una tecnología. Uno, hablar es un asunto natural. Todos aprendemos a hablar a los 13, 16 meses en condiciones naturales, pero no todos aprendemos a leer. Leer nos lo tienen que enseñar. Es una tecnología y modifica el cerebro. Y por eso cuando leemos el cerebro se vuelve más analítico, lo que hablábamos ahora, por el lenguaje, que no necesariamente es bueno, pero sí, somos más analíticos. Una persona que lee no es más inteligente que el que lee, pero sí tiene una forma distinta de ver el mundo porque su cerebro es diferente. El perro que pasa por un proceso de adiestramiento no es igual al que está todo el día en un balcón, porque esos cerebros, si los metemos a una tomografía, son completamente distintos. Entonces, el adiestramiento no entendido para una función utilitaria tradicional zootécnica de la vaca da leche, la gallina pone huevos, el perro hace pastoreo, o el perro cuida, o el perro tiene, sino el adiestramiento con una función transformadora. No es para que el perro haga algo, es porque el adiestramiento transforma a ese perro, le transforma el cerebro. Y si sé cómo hacerlo, pues hago una práctica más consciente. Entonces, esa es un poco la esencia. Mindfuck esto. ¿Cómo? Esto es un mindfuck, esto es como una sacudida. Sí, mi cerebro está explotando en este momento. No, pero es cierto, porque yo creo que en el fondo en la educación no es solo aprender habilidades, es transformar al individuo. La educación que nos tocó a nosotros era almacenar conocimiento. Era una educación que no servía para nada porque no nos acordamos de nada de lo que quisieron que recordáramos, pero no salimos. La educación actual, una parte, porque todavía hay mucha educación tradicional, lo que busca es no dar conocimiento porque el conocimiento cambió. Cuando yo estaba en el colegio eran 3 reinos, ya son como 7. Eran 3 estados de la materia, son como 4. Eran 4 sabores, ya son 5. Todo era así. El conocimiento cambia. Lo que hay que formar es competencias. Pensamiento crítico, creativo, pensamiento lógico, postura, personas éticas, compasivas. Si tenemos esa materia prima, esa persona es capaz de investigar un tema, de consultarlo, de cuestionarlo, de crear cosas nuevas. Pero si tenemos una persona que se sabe las capitales del mundo, las monedas del mundo, se sabe las fechas, esa persona no se va a desenvolver. Eso es igual en un perro. El perro se sabe 500 conductas, 500 trucos, o un perro que tiene un cerebro que es capaz de resolver, de proponer, de estar más atento, más motivado. Eso es lo que yo apuesto, eso es lo que yo le apuesto que construyamos en nuestros perros. Eso es una cosa fundamental del sistema. Está súper bueno eso, Eugenio. Está interesantísimo. Pero, o sea, y ahora, bueno, claro, ahondando un poco más en eso, yendo como a un poco más de específicos sobre el sistema,
cómo es el curso, las personas que quisieran tomarlo, cómo lo toman, cuánto dura, cuánto cuesta, dónde van, cómo te contactan, ese tipo de cosas. Bueno, el curso tiene una duración de 2 meses, es completamente online, pero digamos que es en tiempo real, conmigo ahí conversando. Son encuentros de 2 horas, fines de semana, sábado y domingo, 2 horas cada día. Son 12 módulos. Está pensado de una manera pedagógica. Arranca con una caracterización que cada estudiante llena, donde la persona tiene que pensar, y es muy difícil, y escribir cuáles son sus cualidades y cuáles son sus fortalezas y sus deficiencias desde el saber, desde el hacer y desde el ser, pero no en conocimiento. No es, por ejemplo, en fortalezas que tomé el seminario o que soy muy analítico, no, ¿cierto? Es más desde las competencias, por ejemplo, resolución de problemas, habilidades blandas, bueno, y plasmar eso ahí. ¿Por qué? Hay una cosa, y con esto arranca el curso, con este asunto pedagógico, como debería arrancar todo proceso educativo, como lo hacíamos en el colegio, con una caracterización de cada estudiante. ¿Por qué? Porque históricamente hemos pensado en todo, y en el adiestramiento también, que solamente hay dos fuentes, la teoría y la práctica. Entonces, ¿cuántos libros he leído y cuántos perros he trabajado? Y ahí sale la ecuación para un buen adiestrador. Pero eso no es todo, porque hay tanta gente con tantos estudios y con tanta experiencia que no hace las cosas tan bien como otro que no ha estudiado nada, pero tiene un feeling y coge un perro y hace cosas que uno dice, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted dónde estudió? Es por la habilidad, porque ese es el asunto que entra a jugar ahí. Entonces, me pueden encantar los perros, los puedo amar, puedo haber estudiado mucho, puedo haber practicado mucho, pero si yo no soy consciente de mis habilidades, porque la buena noticia es que las habilidades se desarrollan. Entonces, si por ejemplo, para trabajar con perros se necesita ser empático, se necesita tener resolución de problemas, comunicación asertiva, todo eso, y yo no lo tengo, pero soy consciente que no lo tengo, puedo trabajar en ello, Claro. mejorar mis prácticas en el trabajo, pero nunca nos fijamos en eso. Entonces, el curso arranca con eso. Tiene un componente práctico que cada cual va haciendo porque es personalizado, son grupos pequeños, entonces yo atiendo en el 1-a-1 el caso de cada cual, y unos encuentros teóricos donde ya vemos el sistema REFEL desde cero, vemos toda la información. ¿Cuál es una de las garantías que yo doy en el curso? Yo me alejé, porque bueno, ese espíritu rebelde del que me habla Román, yo me alejé de la mala práctica. Yo cuestioné la forma en que trabajamos los perros, pero también cuestioné la forma en que enseñamos en el gremio, porque soy educador. Y el cuento de guardarnos el secreto, de enseñar todo menos el truco clave, ese vicio yo no me dejé tocar. Cuando yo saqué el curso, yo hablé con mi esposa y la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿estoy dispuesto a compartir todo lo que he construido durante estos años, que me ha costado, o no? Porque si no soy capaz de compartir todo o esto me va a pesar, yo no hago el curso para guardarme cosas. Entonces la garantía es que yo comparto todo, puede ser poquito, pero al menos es todo lo que yo tengo y no me guardo nada. Y cada vez que comparto, en cada versión del curso, me llega información nueva. Tanto que en las presentaciones ustedes van a ver que encuentran referencias y alusiones a personas que ya pasaron por el curso, que digo, miren, y esto tal, y esto me lo dijo tal persona, o lo aprendí de tal, y lo tomo y lo introduzco ahí. Entonces eso sigue creciendo, por eso es inacabado. Eso es un poco el curso. Las personas que han terminado, digamos, como toda esta parte teórica y han hecho sus prácticas, sacamos recientemente un nuevo curso que ya es completamente práctico, pero es solo para egresados, porque tienes que tener la información. Si no tienes la información, vas a llegar perdido. Y hacemos unos encuentros, son grupos muy pequeños de 10 personas, todos egresados. Yo estoy con mi perro, ellos con el de ellos, en vivo a través del monitor. Yo les muestro lo que hago ya en la parte práctica puntual y retomamos lo que hemos visto en la teoría. Y ellos también lo hacen allá y yo a cada uno le voy haciendo devolución y salen cosas fantásticas. Cosas que a mí ni se me ocurren porque solamente caigo en cuenta de ellas cuando las veo en el otro haciéndolo. Entonces, claro, cuando veo algo, le puedo decir, mira, estás cometiendo este error. Y es muy claro porque el perro no le está haciendo las cosas. Y digo, mira, cambia esto, cosas sutiles, cambia esta mano, y lo cambia, y todos evidenciamos en vivo que el perro cambia. Entonces, eso es un poco el sistema. Así es como funciona ese curso. Y tenemos personas de todos los países y de todas las especialidades. Entonces, eso lo enriquece demasiado, porque ahí encuentras personas de todas las especialidades deportivas,
o de trabajo con perros, y tenemos personas de Chile, Argentina, México, Costa Rica. Yo soy el que más lo disfruto. Seguro. Está muy interesante. Y Eugenio, actualmente tú atiendes, o sea, si tú estás dedicado solamente a ayudar a otros educadores o también estás trabajando como con clientes, atiendes personas que de repente quieran ver sus perros contigo, qué sé yo. No, yo solamente me dedico al tema de educación, pero no solamente tengo adiestradores. Hay personas que no son del mundo del adiestramiento y de cero, que dicen que quieren aprender y lo pueden hacer. Incluso tienen una fortaleza, tienen menos cosas que desaprender. El que lleva Claro, 20 años trabajando de una forma, a veces le cuesta más asimilar un concepto Claro. que al que llega así. Entonces, también trabajo con personas de cero y que no son adiestradores, pero sí solamente en ese tema. Y ellos vienen, algunos vienen aquí a la sede con sus perros y trabajamos conjuntamente y ellos se van con tareas para la casa y van trabajando. Pero, por ejemplo, temas de yo ir y trabajar un perro, no, yo trabajo con la persona y le enseño cómo y lo hacen. Pero yo ya hacer los trabajos, en ese caso lo que hago, que me resultan muchas personas que me solicitan eso, lo que hago es remitir a egresados del curso que se dedican a esos temas y ya ellos sí lo hacen directamente. Pero yo básicamente es temas de enseñar cómo hacerlo con personas con y sin experiencia. está muy, muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, ya tenemos ya una hora y media, ya casi siempre logramos, casi siempre nuestros episodios suelen ser de más o menos esto y para ir más o menos entonces empezando a cerrar y tampoco quitarte más tiempo, Eugenio, eh, las personas que quisieran contactarte, que quisieran tomar el curso, que quisieran conversar contigo, ponerse en contacto, ¿a dónde te pueden conseguir? ¿Cuál es la mejor vía para contactarte? ¿Dónde pueden estar pendientes del contenido eh, que generas o dónde sueles estar más presente Sí, ¿cómo te en ubican? cómo te Pueden, ubicamos? Exacto. pueden encontrarme en Instagram como ingenio.animal, @ingenio.animal, o también en YouTube y en Facebook como Ingenio Animal. Ok. Ahí pueden contactarme fácilmente. ¿Hay algún correo electrónico tal vez o siempre es todo por redes sociales directamente? No, también tengo un correo, eugeniohenao@yahoo.com, Ok, y bueno, y mi WhatsApp, que es por donde me escriben también directamente para información sobre el curso. perfecto. Bueno, eso sí lo vamos a dejar para, para que tú lo entregues cuando te contacte por otro lado. Este, pero bueno, está fantástico, Eugenio, de verdad, muy interesante. Yo creo que esto fue más de lo que yo esperaba Sí, estuvo, yo también. en este episodio. Me gustó No, no me, bastante, creo que hay cosas demasiado interesantes y tienes un yo creo que esto enfoque que super da para creo otro que puede episodio. enriquecer mucho Muchas al gracias. gremio. Sí, totalmente, totalmente. Yo Un creo que está gremio que busca buenísimo. ser, un gremio que busca ser acabado, monoforme y ortodoxo. ¿Sí? Y ahí es donde es Sí. necesario como agitar un poco el panorama y decir, oye, no, Sí, buenísimo. de hecho ahí mientras Eugenio estaba diciendo estas cosas, yo decía, ok, yo hago esto, ok, yo veo las cosas así. Tengo que empezar yo también a sacudirme la cabeza. Pero Mira, yo he está escuchado bueno. muchas personas que me dicen, usted quiere volver complejo lo simple. El perro es simple. El perro es sencillo, es simple. Y usted le quiere poner términos y conceptos y lo quiere complejizar, pero el perro es muy claro. Pero el perro no es simple. El perro es tan complejo que llevamos, unos dicen que 15.000, otros que 20.000, 30.000 años, en fin, con él Ujú. y no lo hemos podido entender. Especulamos mucho, sí, especulamos, pero todavía nos seguimos rompiendo la cabeza porque no es simple y al quererlo simplificar lo complejizamos más, lo alejamos más de nuestra comprensión al quererlo simplificar. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es algo de la naturaleza humana. Es un proceso normal. Siempre que salen formas diferentes de pensar, que es la forma en cómo va creciendo el conocimiento, siempre esas personas son totalmente atacadas. Y no solo porque siempre nos remiten a Copérnico, a Galileo, pero no, actualmente, por ejemplo, se me olvida siempre el nombre de este médico, creo que es el doctor House, no estoy seguro, doctor, bueno, que creó el implante coclear. No sé si han escuchado de eso. No,
mi caso no. Esta persona fue totalmente atacada, le quebraron los vidrios de la casa, lo decían que estaba explotando a los niños con ese tal implante, que es lo que hemos visto todos, esta prótesis que algunos niños que no escuchan les colocan por fuera, Sí, pero que lo he antes visto. abarcaba media cabeza, entonces lo atacaban pues de explotador, y hoy en día es lo que se impuso, ¿sí? Pero esta persona salió sacrificada simplemente porque encontró una manera distinta de hacerlo. Entonces los ataques, las críticas, siempre van a estar ahí. Y es como un buen indicador. Yo creo que ese es un buen indicador. Sí, exactamente, Un exactamente. buen Si te indicador. están criticando, si te están cuestionando, si te están señalando de que estás inventando términos y cómo se le ocurre a este loco, es porque probablemente vas por buen camino. Es un buen indicador, sí. Bueno, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias. Yo no sé si vas a Gustavo, hacer la clásica de la frase. Si quieres invitar Sí, a pero es que Eugenio. estoy todavía como maravillado, estoy un poco perdido. Eugenio, si tú tuvieras que dejar una frase, una idea sembrada en todos los tutores de perros que están escuchándonos en este momento, ¿qué les dirías o qué quisieras que les quede ahí tatuado en la cabeza? Tan difícil, tan difícil. Porque piensa uno tantas cosas. Dejaron lo difícil ¿no? para el final. Porque uno piensa tantas cosas que quisiera sintetizarlas en una sola frase. Pero yo creo que podría ser no, no quedarse con el camino fácil que es con lo que nos dicen. Cuestionar todo, como lo hace la filosofía. La filosofía realmente se dedica a cuestionar lo evidente, lo claro. Entonces, cuando una verdad nos parezca absoluta, cuestionémosla y encontraremos cosas maravillosas detrás de eso. Pero no nos quedemos con que es la fórmula que nos enseñó tal, ¿cierto? Porque no existe un único camino. Y cuando nos casamos con un camino, dejamos de ver los otros 5. Como dijo, y qué pena que me dicen una frase y hecho un discurso, No importa, pero venga. de Tomás Alva Edison, ¿cierto? La famosa frase de Tomás Alva Edison, que la voy a parafrasear, que dijo, yo no fracasé, yo encontré 999 formas o 999 desaciertos para encontrar la bombilla. Claro. La falla es otra forma de aprendizaje, el error es otra forma de aprender. Entonces, cuando nos estamos equivocando, no nos estamos equivocando, estamos entendiendo las formas inadecuadas que nos llevan a otro camino. Pero, no sé, yo creo que ese sería como el mensaje un poco que dejaría. Creo que un mensaje un poco abstracto quedó. No, pero sí, buenísimo. Estamos absolutamente de acuerdo contigo de cuestionar todo lo que nos caiga en las manos. Súper. No hay verdades absolutas, no hay dogmas que seguir. Es, oye, vamos a esto que estoy recibiendo. Está bien, está bonito, me gusta, pero voy a cuestionarlo. Muchísimas gracias, Eugenio. De verdad que ha sido un enorme placer haber conversado contigo. Román. Sí, yo creo que está fantástico, Eugenio. Esperamos que podamos coordinar para una segunda oportunidad, porque de verdad creo que hay 1000 temas más que seguramente vamos a querer ahondar contigo. Pero bueno, gracias por haberte tomado el tiempo, gracias por haberte hecho un espacio para nosotros. Y bueno, esperamos que esto en verdad sea de mucho provecho para las personas y que en verdad te contacten, porque yo creo que dentro de eso estamos nosotros, que seguramente lo vamos a hacer, para ver cómo en qué momento hacemos un cursito de esos del REFEL que se ve tan interesante. Y bueno, gracias por el espacio para nosotros. No, nuevamente, mil gracias a ustedes por invitarme. Este tiempo se me pasó volando, muy entretenido, conversamos de una manera muy fluida, se nota que nos apasiona el tema, los tres. Entonces, qué bueno, cuando quieran, mejor dicho, igual las puertas de Ingenio Animal, ya sea que quieran venir a la sede de manera física o alguna cosa que hagamos conjuntamente, siempre estarán abiertas también para ustedes. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que bueno, ahí nos estamos despidiendo. Ya saben que pueden contactar a Eugenio en Instagram bajo el @ingenio.animal. Los que estén interesados en contactarlo para ver ese curso de REFEL con él o cualquier otra consulta que quieran ver con él directamente, ubicado en Colombia y obviamente trabaja online, así que lo pueden contactar por ahí. Muchísimas gracias, Eugenio. Y bueno, estaremos entonces atentos para una próxima oportunidad. Feliz noche y gracias.
Un abrazo, que estén muy bien, que descansen. Igualmente, Vale. muchísimas gracias. Chao. Bueno, Román, ¿qué nos queda? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, ya vieron este personajazo fantástico, un episodio súper interesante, súper lleno de como un montón de movidas, sacudones de conceptos, sacudones de dogmas, de paradigmas que uno tiene tal vez, y eso está bueno, ese como espíritu rebelde de Eugenio que nos pueda aportar ahí. Yo creo que hace falta más personas como Eugenio que de repente tengan esa claridad de que no hay una sola manera de llegar a las cosas y que la verdad todo depende. Eso está buenísimo, que haya pensamiento crítico porque hace falta. Así que bueno, yo estoy súper contento con este episodio. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a todos los que están escuchando, recuerden que nos puedes contactar si tienen dudas, comentarios, sugerencias, nos pueden contactar a nuestro correo. Primero, nos pueden escribir a nuestro correo, laboratoriocaninopodcast@gmail. Nos pueden escribir ahí lo que quieren. Y si quieren también contactarnos por Instagram, nos pueden contactar en @laboratoriocaninopodcast. Si tienen igual alguna sugerencia, alguna persona que quisieran que entrevistemos, consultas, temas. Si desean contactarnos directamente nosotros, nos pueden contactar a Gustavo en @elprofesorcanino y ahí me pueden contactar en @ron.dogtrainer. Gracias por haber escuchado, gracias por haber estado ahí y nos vemos en la próxima oportunidad, en un próximo episodio. Que estén súper, súper bien, como siempre, cuídense.